Hola chicos y chicas de primero de ESO. Voy a grabaros un vídeo explicándoos la unidad número 6 que se llama la biosfera, en inglés The Biosphere. Como podéis comprobar, aquí tenéis el índice del tema. Vamos a ver varios puntos. El primero de ellos es la biosfera, la definición de biosfera y las características que hacen a nuestro planeta pues ideal para que exista esta biosfera. En el punto número 2 vamos a ver los seres vivos, living beings, y las características que los diferencia de los seres inertes, inert beings. En el apartado número 3 veremos the three vital functions, las tres funciones vitales. En inglés, interaction, la función de relación, reproduction, la función de reproducción, and nutrition, la función de nutrición. Luego, en el apartado número 4, veremos las células, the cell, y las diferencias entre unos tipos y otros, con sus partes y las funciones de cada una de sus partes. En el 5, la clasificación de los seres vivos, es decir, los 5 reinos. Vamos a ver cómo se nombran a las especies, por ejemplo, la encina. Aquí la conocemos como encina, pero en Reino Unido no la conocen como encina. Si nosotros decimos encina en Reino Unido, no saben lo que es. Ya explicaremos cómo se nombran a las especies. Y luego veremos un poquito de los 5 reinos y características de los 5 reinos. En las siguientes unidades nos detendremos en cada uno de esos 5 reinos. Bien, aquí tenéis el mapa conceptual que debéis de copiar en vuestro cuaderno porque es una de las tareas que os he mandado. ¿De acuerdo? Es un poquito una visión global sobre el tema. Veréis las diferentes funciones, los 5 reinos, las diferencias entre seres unicelulares y pluricelulares, etc. Bien, nos vamos a meter de lleno en lo que es la unidad. Aquí tenéis una serie de preguntas que están en inglés. ¿Vale? La primera pregunta dice, ¿qué tipos de seres vivos puedes ver en la fotografía? Como podéis comprobar, en la primera fotografía estamos viendo 2 buitres. Podemos ver también plantas, por tanto en esta fotografía no solo hay animales, también hay plantas. Pero ojo, aquí hay líquenes. ¿Recordáis qué es un líquen? Un líquen es una asociación entre un hongo y un alga. Por tanto, aquí hay varios tipos de seres vivos. En la fotografía de al lado, que os puede resultar muy común para nosotros porque es típica de nuestra zona, tenemos a los cerdos, tenemos las encinas, tenemos hierba, tenemos por ahí arbustos. Seguramente haya en el agua seres vivos que no veamos. Por tanto, hay muchos seres vivos, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre los seres vivos y los seres inertes? Nos vamos a adentrar un poquito en la unidad para que lo comprendáis, ¿de acuerdo? Bien, no sigo con las preguntas porque prefiero que nos adentremos en la unidad. En esta fotografía os pongo, bueno, diversos tipos de células y si os atreveríais a indicar cuáles son las que están teñidas y cuáles son las que están coloreadas con ordenador. ¿Vale? Bien, no voy a dar la respuesta, la veremos en clase cuando nos incorporemos. Primer punto, the biosphere. ¿Qué es la biosfera? La biosfera es la parte de la Tierra que conforman a todos los seres vivos, es decir, el conjunto de todos los seres vivos de la Tierra. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que nuestro planeta y la biosfera en general tiene zonas con mucha variedad de seres vivos, como por ejemplo la selva tropical, y otras partes donde no hay tantos seres vivos como puede ser la tundra. Como os he dicho al principio, nuestro planeta tiene unas características que lo hacen especial para que haya vida en él y ya lo hemos visto en otras unidades anteriores. ¿Qué características son esas? Ahí las tenéis señaladas. La primera, que la distancia que hay entre la Tierra y el Sol es la idónea para que la temperatura sea la adecuada. Ni hace mucho calor ni hace mucho frío como en los planetas más alejados del Sol. Otra de las características es que presentamos una atmósfera terrestre, ya la hemos visto en la unidad 4. Nos protege a los seres vivos tanto de radiaciones como de los meteoritos que puedan caer y permite la temperatura que sea de unos 15 grados de media, ya lo sabéis. Otra de las características es que debido a esa
distancia al Sol, debido a esa distancia al Sol, la presencia de agua se encuentra en los 3 estados, sólido, líquido y gaseoso. Pero la que más nos conviene es el agua líquida. Ya lo hemos visto en la unidad número 5, que el agua es muy importante. Y por último, otra de las características que tiene la Tierra es que hay una serie de elementos químicos que son básicos y que los seres vivos empleamos para fabricar nuestras propias moléculas. Bien, en esta foto, ¿qué tenéis aquí? ¿Me podéis diferenciar seres vivos de seres inertes? Son fotos muy familiares para vosotros. Una encina, un jabalí, romero, el río Odiel, una manita cesárea, un líquen o la ermita de San Roque. ¿Sabríais diferenciar un ser vivo de un ser inerte en esta fotografía? Estoy segura que sí. Nos metemos en el punto número 2, los seres vivos. Living beings, en inglés. Ya sabéis, las palabras que no conozcáis en inglés las ponéis en vuestro cuaderno de vocabulario. Pues bien, los seres vivos, que son the living beings o the living things, ¿vale? Things, recordar que en inglés es cosas. Cosas vivientes significa esto. O living beings, que no es lo mismo being que thing, ¿vale? Esto significa ser, seres vivos, ¿de acuerdo? Y esto significa cosas vivas. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Son sinónimos. Estas palabras y estas son sinónimas. Bien, y esto significa cosas no vivas, es decir, seres inertes. ¿Cuál es la diferencia entonces entre los seres vivos y los seres inertes? Pues bien, los seres inertes, ¿vale? Están hechos de materia inorgánica exclusivamente, ¿vale? Los elementos químicos más abundantes, pues son el oxígeno, oxygen, el silicio, silicon, el aluminio, aluminium y el hierro, iron. Los seres vivos, pues están hechos tanto de materia orgánica como de materia inorgánica. Es decir, lo que los diferencia es que estos están hechos de materia inorgánica y estos están hechos de las dos, ¿vale? De materia orgánica y de materia inorgánica. Otra de las diferencias, pues los componentes, los elementos más abundantes. En los seres vivos abunda el carbón, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. ¿De acuerdo? Es el 90% de la materia viva. Bien, ¿podríamos diferenciar entonces un ser vivo aquí de un ser inerte? Estoy segura que sí también. A todos estos elementos que he nombrado anteriormente se los conoce como bioelementos. Ya sabéis, el prefijo bio significa vida. Elemento, pues elementos que conforman parte de la tabla periódica. Cuando los bioelementos se unen entre sí, forman las biomoléculas. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿es lo mismo un bioelemento que una biomolécula? No. Un bioelemento es un elemento químico que forma parte de la tabla periódica y la biomolécula es el conjunto de bioelementos que se unen entre sí. ¿De acuerdo? Bien, vamos a averiguar un poquito más y aprender un poquito más sobre las biomoléculas, que aquí las tenéis. Se clasifican en dos, ¿vale? Las biomoléculas, os recuerdo, es el conjunto de bioelementos. Las biomoléculas son orgánicas o inorgánicas, ¿de acuerdo? Como he dicho antes, lo orgánico es exclusivo de los seres vivos. Un ser inerte no tiene materia ni biomoléculas orgánicas, ¿vale? Los seres inertes pues, están compuestos únicamente por materia inorgánica y los seres vivos por orgánica e inorgánica, ¿vale? Pues bien, estas biomoléculas se clasifican así. Dentro de las orgánicas tenemos 4 tipos: los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Sin embargo, las inorgánicas son el agua y las sales minerales. ¿Cuáles son las funciones? Aquí las tenéis. Os recuerdo que una de las actividades es hacer un esquema
de esto y de lo anterior que también viene en el libro. Pues bien, los glúcidos también se les conoce como hidratos de carbono o azúcares. Su principal función es dar energía al cuerpo. Y aquí tenéis ejemplos de glúcidos o azúcares. Los lípidos también se les conoce malamente por grasas, ¿de acuerdo? La función que van a tener es darnos energía también, pero no inmediata, es a largo plazo, ¿vale? Nosotros utilizamos la glucosa, los azúcares, de forma inmediata. Las grasas la utilizamos, pero a largo plazo, más alejado en el tiempo. Bien, otra biomolécula es la proteína. Tienen funciones muy importantes, como por ejemplo formar estructuras como la piel, el pelo o los músculos. Cuando estamos comiendo carne, estamos comiendo realmente los músculos de los animales. Por tanto, estamos comiendo proteínas, carne o pescado. Proteínas importantes, pues tenemos aquí la que forma parte de la sangre, la hemoglobina, y la que forma parte de la piel, el colágeno, o la queratina que forma las uñas y el pelo. Por último, la última de las moléculas orgánicas son los ácidos nucleicos, es decir, el ADN, ¿vale? El ADN puede ser o puede conformar parte de una célula, o hay otro tipo de ácido nucleico que son los ARN. Como sabéis o si habéis estado atentos a la televisión, el coronavirus lo que tiene es ARN, por ejemplo. No tiene ADN. Bien, pasamos a las moléculas inorgánicas. Son el agua y las sales minerales. Os lo repito, los seres inertes solo están formados por moléculas inorgánicas. Los seres vivos están formados por orgánicas e inorgánicas. Pues bien, el agua, ya la hemos visto en la unidad anterior, tiene muchísimas funciones y ya las hemos visto. Las sales minerales, otro tipo de molécula inorgánica, ¿qué es lo que hace? Forman parte de estructuras, por ejemplo, los huesos, y también intervienen en unos procesos internos dentro de las células. ¿De acuerdo? Bien, estas son tanto una como otra. Características, por tanto, de los seres vivos. Todos los seres vivos tienen tres características en común. ¿De acuerdo? ¿Cuál? Que tienen la misma composición química, es decir, están hechos tanto de materia orgánica como de materia inorgánica, es decir, tienen las mismas biomoléculas. Otra de las características es que están hechos de unas unidades estructurales que se llaman células. Y por último, la otra característica de los seres vivos es que llevan a cabo las tres funciones vitales: la nutrición, la relación y la reproducción. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, el coronavirus ¿cumpliría estas tres funciones vitales? Los virus, si no están dentro de una célula de un ser vivo, no se les considera como tal. Por tanto, si el coronavirus está fuera del cuerpo, no infectando, no sería considerado como ser vivo. Si está dentro del cuerpo, se le considera ser vivo. ¿Por qué? Porque necesita de un hospedador para llevar a cabo las tres funciones vitales.